El Cordero de Dios. Es sin duda uno de los títulos más famosos de la historia, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa realmente? Bueno, la respuesta podría ser mucho más sorprendente de lo que parece, y nos lleva directamente a una pregunta central. Y es que esta pregunta es la clave de todo. Es un símbolo religioso que a primera vista parece muy simple, pero que en realidad esconde una increíble fusión de ideas, de animales y hasta de culturas que en principio no tenían nada que ver. Aquí está la tesis que lo cambia todo. No estamos hablando de un solo concepto, sino de la mezcla de dos animales con funciones totalmente opuestas. Y entender esa fusión, esa mezcla, es la clave para desentrañar este símbolo. Para poder entender esta fusión, primero tenemos que separar las piezas del rompecabezas. ¿Cómo es posible que una sola figura termine representando a dos animales tan distintos al mismo tiempo? Para comprender cómo pasó esto, necesitamos una palabra clave: sincretismo. Es, básicamente, lo que ocurre cuando distintas culturas se encuentran y sus creencias se mezclan, creando algo completamente nuevo. En este caso, el cristianismo greco-romano tomó conceptos hebreos y los adaptó, por así decirlo, a su propio universo cultural. Y claro, la motivación era muy fuerte. Pensemos que en un imperio tan vasto y multicultural como el romano, se necesitaba un símbolo universal, una idea unificadora que le hiciera sentido a todo el mundo, no solo a un grupo específico. Entonces, ¿cuáles eran estos dos animales? Para eso tenemos que ir a la fuente original, a la Torá, los textos sagrados hebreos, donde el cordero y el chivo tenían roles, completamente distintos. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado teníamos el Cordero de Pesaj, la Pascua judía, que era un símbolo de gratitud, de identidad, de celebración por la libertad. Pero ojo, no era para perdonar pecados. Y por el otro lado estaba el chivo expiatorio de Yom Kippur, el Día del Perdón, que era el único animal diseñado para cargar con los pecados del pueblo y literalmente llevárselos. Eran dos herramientas rituales distintas y para nada intercambiables. Pero aquí es donde la lógica de la fusión empieza a complicarse. Y es que el ritual original para el perdón de los pecados, el que se describe en Levítico 16, tenía una estructura muy específica que no se puede simplemente pasar por alto. El ritual era un sistema doble, una simetría perfecta. Se necesitaban dos chivos idénticos. Uno era para Hashem, es decir, para Dios, y se sacrificaba. El otro era enviado a Azazel, una figura misteriosa del desierto, y se iba lejos llevándose las culpas. Se necesitaba esa dualidad, los dos animales, para que el perdón funcionara. Esto nos lleva a una conclusión bastante impactante. Para que la lógica del ritual hebreo original se mantuviera, Jesús habría necesitado un gemelo. Una sola figura no puede cumplir los dos roles al mismo tiempo. Simplemente rompe por completo la simetría del ritual. Entonces, si la idea de un sacrificio único no encaja con la lógica hebrea, la pregunta es obvia: ¿de dónde vino? Esto nos lleva a la siguiente gran pieza del rompecabezas. La idea de un sacrificio humano perfecto fue en realidad una importación cultural. De hecho, la propia Torá es increíblemente clara sobre esto. Prohíbe explícitamente el sacrificio humano. Lo considera una práctica ajena, abominable, algo típico de los pueblos vecinos, pero no de ellos. Bien, si la Torá lo prohíbe, ¿de dónde salió la idea? Pues la respuesta parece encontrarse no adentro, sino afuera, en el mundo que rodeaba a Israel, en las culturas paganas. Si miramos el mapa cultural de la época, en lugares como Fenicia y Cartago, la idea de sacrificar a un hijo para calmar a los dioses no era solo un mito, era una realidad documentada, tanto por escritores como por la arqueología, justamente el tipo de práctica que la Torá condenaba. Ahora, en el mundo griego, esta idea tomó una forma un poco más heroica. Sus mitos y sus tragedias están repletos de historias sobre un héroe que debe morir para salvar a su ciudad. Era un pilar de su forma de entender el mundo. Y finalmente llegamos a Roma, el poder dominante. Desde sacrificios humanos en momentos de crisis hasta la sangre de los gladiadores en la arena, la muerte como ofrenda era parte de la vida cotidiana. La idea de morir por el imperio era el máximo ideal. Este era el mundo, el caldo de cultivo en el que nació el cristianismo. Así que ya tenemos las piezas hebreas y las influencias paganas. Ahora vamos a ver cómo se unieron todas para crear un símbolo completamente nuevo, un híbrido. Pero resulta que hay una capa más de influencia, una que a menudo se pasa por alto: Egipto. En concreto, el simbolismo del dios carnero Khnum,
el creador que moldeaba a la humanidad en su torno de alfarero. Su figura era muy conocida en todo el Mediterráneo. Y la verdad es que los paralelismos son sorprendentes. Khnum, el dios carnero, era también el alfarero divino, que creaba a la humanidad. Esta doble función de carnero creador se refleja directamente en la nueva imagen sincrética que estaba surgiendo. Aquí está el resumen de la gran transformación. En la perspectiva original de la Torá, los conceptos estaban muy separados. El Cordero libera, Dios crea. Punto. En la nueva síntesis grecorromana, una sola figura, el Cordero, absorbe ambas funciones, convirtiéndose en algo nuevo y mucho más poderoso para ese contexto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Que los símbolos no son estáticos, no son de una sola pieza. Este análisis nos muestra que el Cordero de Dios es una fusión de roles hebreos distintos, que la idea del sacrificio perfecto viene de tradiciones paganas y que hasta incorpora rasgos del dios egipcio Khnum. El resultado es una figura híbrida, diseñada a la medida para resonar en un imperio multicultural. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este tema en particular. Nos invita a mirar los símbolos que nos rodean y a preguntarnos, ¿cómo viajan las ideas hoy en día? ¿Cómo se mezclan y se reinventan a lo largo de la historia para crear los significados que damos por sentados?